Queridos oyentes de Radio Sefarad, una semana más a Revista de Medio Oriente. Ya saben, este espacio de Radio Sefarad dedicado a analizar los medios de comunicación con Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por Madrid? Todo bien, muy bien por aquí. De nuevo charlando contigo en los micrófonos para comentar fechas que destacan en el calendario. Ya sabemos que este mes de noviembre es un mes movido, ya se acaba, pero tenemos todavía que destacar el 29 de noviembre, día en que se cumplen 70 años de la partición de Palestina, cuando se encontraba bajo el mandato británico. Y Masa nos quiere comentar algunos de los errores, algunas de las cosas que se publican en diarios relativas a este asunto que no siempre aciertan en el enfoque o en los datos. Sí, bueno, básicamente me llama la atención como cuando no sé cuántos años de la Nakba, todo el mundo habla de la Nakba, que obviamente es la guerra de los 6 días, pero nadie lo menciona. Digamos que hay mucha elección selectiva a la hora de conmemorar fechas. Y puestos a ver cómo están conmemorando los 70 años de la partición, pues también casi uno prefiere que no conmemoren, porque el lavado de cara que se le da en algunos artículos a realmente a una cuestión que es simplemente la negativa árabe a aceptar la existencia de un Estado judío, pues ha sido muy interesante. Estaba viendo, por ejemplo, un artículo de la agencia EFE, que no representa fielmente los hechos, que minimiza el hecho de que los estados árabes lanzaron una guerra de aniquilación. En lugar de hablar de la guerra, dice que lo habla como una consecuencia menor, como que intervinieron los estados, no que lanzaron una guerra. Compara a un niño de 2 años ante un judío de la Ganá. Hablan también de Palestina como si hubiera sido una cuestión existente, como si fuera un Estado árabe. Casi, obviamente no te pueden decir Estado, pero lo dan como una entidad política existente previamente cuando no lo era. Recordemos que Palestina como tal era el mandato británico, es ya una tierra partida en su 80%, que fue entregado a los jordanos. La idea era que el resto es lo que eran los judíos. Fue una vez más partida esa mitad y dividida en dos. Si no hay un Estado palestino, básicamente, es porque los estados árabes lo rechazaron. Es más, a raíz de esa guerra, los estados árabes conquistaron zonas y tuvieron en su poder zonas que tampoco pensaron en darle a los palestinos. Ahora hablamos de la ocupación de Cisjordania, pero cuando Cisjordania estaba en manos de Jordania, jamás se pensó en dar a los palestinos. Cuando Gaza estaba en manos de los egipcios, jamás se pensó en un Estado palestino. Entonces hay que entender que hubo detrás de esas guerras un intento de aniquilación de los judíos, no un intento de creación de estados, de un Estado palestino, que ahora hablamos, y ahora todo el mundo habla de que queremos un Estado palestino, que obviamente la solución de los 2 estados, etcétera, es algo que viene posteriormente. Entonces, en muchas ocasiones, las lecturas periodísticas que se están haciendo utilizan paradigmas que tenemos ahora, pues como por ejemplo esa solución de 2 estados que ahora mismo dicen todos, inevitable, que es la única solución, etcétera, y lo aplican a una lectura histórica de lo que ocurrió en el 48. Pero es que en el 48 los estados árabes que iniciaron la guerra, el objetivo no era la creación de 2 estados, era la aniquilación de un estado que ya había sido creado, que había declarado su independencia y de sus habitantes. Y, por supuesto, también habría que explicar que todavía hoy en día los palestinos, por ejemplo, se niegan a aceptar la creación de un Estado judío. Ha habido varios juegos semánticos para aceptar la existencia de Israel, pero no como Estado judío, y eso es la clave del problema. También hay una cuestión que quiero recordar que es muy importante y que todos pues por lo que veo, los medios en español han olvidado completamente,
y es que, y tiene que ver con lo que estábamos diciendo, los palestinos han tenido varias oportunidades de tener un Estado. Ya no solamente en el 47 con la partición, que fue rechazada, pero también posteriormente ha habido varias ofertas. Sin ir más lejos, nada más terminar la Guerra de los 6 días, cuando empiezan la llamada ocupación, ahí Israel ofreció devolverlo, pero existen los 3 nos de Jartum, que se niegan no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel, no a la paz con Israel. Y no es la única, hay más oportunidades. Está la opción, la más cercana, a lo mejor la oferta que hizo Ehud Olmert, en la que ofrecía prácticamente la totalidad de las reclamaciones, salvo una cuestión, que es la que se aferran los palestinos para negar esos acuerdos, que es la cuestión de los refugiados. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de refugiados, hoy en día, lo hemos hablado en varias ocasiones, pero hay que recordar que hoy en día creo que son 5 millones de refugiados palestinos, según la UNRWA. No estamos hablando de originariamente eran 750.000, que los propios estados árabes, a los que los propios estados árabes se negaron a darle los derechos y los han estado utilizando como un arma arrojadiza, un arma política, una moneda de cambio. Y así se han convertido, gracias a la UNRWA, en 5 millones. La condición hereditaria de la condición de refugiado palestino justamente solamente los palestinos la tienen. Ningún otro refugiado hereda la condición de refugiado. Entonces, digamos que hay toda una serie de cuestiones políticas que hacen menos ideológica una de las causas, menos ideal una de las causas, y responsable de la situación actual de no tener un Estado, pero todo eso se borra concretamente, se borra en todas las explicaciones. Y es muy importante porque si no se atiende al origen del problema, y es que los estados árabes lanzaron una guerra de exterminio contra el recién independiente Estado judío, no se entiende nada de lo que pasó después. Todo lo demás son consecuencias y me da la impresión de que las consecuencias no interesan aquí, salvo que sea para hablar de ocupación, y suele centrarse todo en la ocupación, pero no hablábamos de ocupación en el 48. Básicamente lo poquito que hemos visto es bastante cojo y bastante problemático. Bueno, estamos escribiendo al respecto, así que tal vez la semana que viene te pueda comentar con más detalle. Bueno, pues este ha sido un primer análisis de estos 70 años, como hablábamos, como comentábamos, esta fecha que marcamos en el calendario. Podremos tal vez la semana que viene destacar alguna noticia más, pero bueno, esto ha sido por hoy Revista de Medio Oriente. Y nada, Masa, gracias por estar con nosotros en Radio Sefarad como siempre, y a todos ustedes oyentes recordarles que la página web de la Revista de Medio Oriente es www.revistamo.org. Hasta la próxima semana, Masa. Hasta la próxima semana.